¿Seguís la emisión de En Perspectiva en Video HD? ¿Nos escuchás online en cualquier parte del mundo? ¿Navegás en nuestro sitio web? Te invitamos a sumarte como socio 3.0. Nuestros servicios digitales solo son posibles si cuentan con un abono mensual de aquellos que los valoran. ¿Cómo inscribirse? Más información en www.enperspectiva.net/socios. En las elecciones del 27 de octubre, Mario Vergara resultó electo senador por Fuerza Renovadora, el espacio sereñista que creó después que dejó la presidencia del Banco Central. A comienzos de este mes fue nombrado por Daniel Martínez como su ministro de Economía para el caso de que el Frente Amplio acceda a un cuarto mandato. Desde ese momento reclama sin éxito un debate con la economista Azucena Arbereche, que será ministra de Economía si triunfa Lacalle Pou. La semana pasada fue motivo de polémica por un viaje a Estados Unidos que lo tuvo fuera del país 6 días antes y después del debate presidencial en televisión. Ya de regreso en Montevideo, se zambulló de lleno en la recta final de una campaña que sigue siendo cuesta arriba para el oficialismo. Justamente con él, con Mario Vergara, doctor en Economía, vamos a conversar a partir de este momento. Doctor Vergara, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con usted y con la audiencia. ¿Le dicen así, doctor Vergara? No porque acá no se estila, ¿no? El doctor queda como más reservado a abogados o médicos, ¿verdad? Y economista, le dicen, simplifican ahí. ¿Lo degradan? Sí. No me degradan para nada, soy economista. Pero también es doctor en economía. Sí, nada, pero me importa más señor, ¿no? Lo otro es más circunstancial. Vayamos a los temas que yo de algún modo esbozaba recién en la introducción. Este viaje a Estados Unidos de la semana pasada, el hecho de que no estuviera acompañando a Daniel Martínez en el debate presidencial, generó un desconcierto en algunos frente amplistas. ¿A usted le llegaron esos comentarios? ¿Cómo lo recibió? Bueno, en primer lugar, vi mucho, nerviosismo y demás en la oposición con ese tema y en algunos medios, a los cuales lo incluyo, Cotelo, en cuanto a ese viaje, que no implicó de ninguna manera mi ausencia en la campaña, porque aún en esos días yo tuve salidas, varias entrevistas en medios públicos, había tenido una intensísima agenda de medios en las 2 semanas previas y también durante esos días y también en las redes sociales con videos y en el tema del debate también. Yo participé activamente en la preparación del debate, seguí el debate minuto a minuto y estuve intercambiando durante el debate con los compañeros del comando los mensajes referidos a cómo se iba produciendo el debate. O sea que de ninguna manera mi ausencia física del país significó ni un instante alejamiento de la campaña. En todo caso, el nerviosismo y la angustia la deberíamos tener por el hecho de que, los asesores de Lacalle Pou hace más de un mes que hicieron un viaje al centro de la Tierra, ¿verdad? Y no aparecen efectivamente en la campaña. A mí lo que me importa es el rol en la campaña y no estrictamente una cuestión de física, digamos. Dos puntualizaciones. Usted habló de nerviosismo de la oposición con el tema del viaje, nerviosismo de algunos medios, entre los cuales incluye a este. Y claro, yo el otro día escuchaba una entrevista en donde usted preguntó 4 veces ese punto. Me parece que no da para hablar de esto. Nosotros incluimos el tema, sí, claramente lo incluimos. Ahora, nerviosismo, francamente, no. Bueno, a Javier Miranda le preguntó 4 veces sobre el tema. Pero me parece que hablar de estas cosas, Cotelo, vamos a hablar de política. Yo vine a hablar de la campaña y de política. Mi pregunta, la que le formulé todavía no tuvo respuesta. Y si usted le llegó desde adentro del Frente Amplio Mira, conformidad que alguna gente tanto a tuvo. nivel de Daniel Martínez como de la gente que estaba asociada al comando en la organización, estaban informados de eso, incluso yo lo hice saber antes del momento en que fuera manejado mi nombre para el Ministerio de Economía. O sea que ahí en ese sentido tengo total tranquilidad. Obviamente
opiniones de la gente, frente amplistas y no frente amplistas. Todo el mundo tiene derecho a tener, pero a tener le su llegaron, opinión. no fue un invento mío. Porque No, nadie dijo que usted inventara. No, porque parece que fue exagerado haber mencionado ese tema. Y 4 veces la misma pregunta parece un poco exagerado, pero bueno, no fue la misma. No declinemos el nivel periodístico, vamos a hablar de política y la campaña, que es lo que a todos nos importa. Pero la conversación no es para discutir sobre periodismo ni para que me dé lecciones de periodismo. Yo no pienso dar ninguna lección, todo lo contrario. A mí, francamente, me pareció que, teniendo en cuenta las reacciones que yo había visto ante su viaje, cabía una pregunta que fue una de las que le hice a Javier Miranda, de si era oportuno un viaje como el suyo en ese momento, ¿no? Ya le respondí, me parece que este no es un tema para seguir profundizando. Hablemos de política, de la campaña, de los temas que a la gente le importan. Nadie tiene duda en el Frente Amplio de mi compromiso con la campaña. Difícil encontrar muchos militantes en el Frente Amplio de hoy que hayan hecho campaña tan intensa durante todo este tiempo a favor de la fórmula Martínez-Villar, y eso es lo que importa. ¿Cuál era el motivo del viaje? Ya que estamos, así se cierra. Tenía un compromiso que no podía eludir, digamos, y bueno, pero ya le digo, era algo programado que incluso estaba en conocimiento del comando y de Daniel, antes incluso de manejar públicamente mi nombre para el ministerio. Está bien. Dejémoslo ahí entonces. Y yo digo, no da para más, ¿no? Sí, pero si ese es el tema de la entrevista. No es el tema de la entrevista, no es el tema de la entrevista, pero simplemente que en ese momento dio que hablar por lo complicada que estaba y está la campaña de Daniel Martínez, ¿no? Y seguí haciendo campaña de manera intensa. En todos esos días salí por lo menos en 4 medios de prensa escrita, hice videos a nivel de las redes sociales, hice el seguimiento e intervine en el proceso del debate. O sea, en ningún momento me alejé de la campaña. Hablemos de las medidas que ha estado anunciando Martínez en estos días. Por ejemplo, en el debate, el de la televisión la semana pasada, anunció la reinstauración del aguinaldo para las jubilaciones y pensiones más bajas, una medida de la que no estaba al tanto parte de la dirigencia del Frente Amplio. ¿Usted trabajó en esa promesa? Básicamente no, fue un tema en realidad de intercambio. Fue un tema de intercambio. En el proceso de preparación del debate se manejaron muchos temas. Imagínese que usted prepara algunos temas para un debate y después evalúa un montón de otros aspectos en la eventualidad de que surjan durante el debate. Este era un debate distinto al anterior en la medida en que había espacios de intercambio libre, ¿verdad? Y es de los temas que se manejó ahí, pero no se trabajó en profundidad. De hecho, son cosas que eventualmente, cuando se afina un plan de gobierno, hay que evaluarlas a la luz de las posibilidades. Pero me parece, el Frente Amplio tuvo durante todo este tiempo una preocupación focalizada en las pasividades más bajas. De hecho, de alguna manera se generó una figura de jubilación mínima que no existía. ¿Sí? Y así como el salario mínimo creció bastante por encima del salario medio a nivel de la economía, a nivel de pasividades también hubo un aumento mucho más significativo de las pasividades más bajas con respecto a las pasividades en general, ¿verdad? El aumento de pasividades en general se da en base a la norma constitucional de acompañar el aumento del índice medio de salarios, pero hubo decisiones adicionales sobre las pasividades mínimas que lo hicieron aumentar aún más. O sea que estas son cosas que hay que en todo caso afinar a la hora de... ¿Pero usted está de acuerdo con esta medida? Y sí, hay que ver el alcance, ¿no? Hay que ver el alcance y seguramente el alcance va a estar condicionado por las posibilidades financieras del Estado. Porque la medida recibió 2 tipos de objeciones. Uno, la objeción más frontal, la de que era demagogia de último momento atendiendo a un sector del electorado, justamente los pasivos. 2, una medida que implica más gasto en momentos de alto déficit fiscal y que implica poner un parche más en un sistema de seguridad social que requiere una reforma de fondo, que usted mismo ha llamado a que se haga en acuerdo de todos los partidos políticos, etcétera, ¿no? Es independiente. Esto no está pensado como una medida que apunte a resolver las cuestiones del sistema de seguridad social, ¿no? Sin duda que no.
Y bueno, también es ver las formas, porque reitero, de hecho, en todos estos años hubo un aumento bastante por encima de las jubilaciones mínimas. De hecho, no existía así como existe la figura del salario mínimo, no existía la figura de la jubilación mínima que el Frente empezó a manejar ya hace como una década, y eso subió sistemáticamente por encima de lo que subieron las jubilaciones en general. O sea que son formatos de impulsar, en todo caso, algunas mejoras en quienes tienen los ingresos menores, ¿no? Pero ha sido uno de los problemas de la seguridad social en estos últimos años el hecho de que se le han ido haciendo correcciones, ¿no? Ajustes, cambios, todos los cuales han implicado más gastos, ¿no? Sí, también responde a realidades previas en donde había una masa muy importante de trabajadores y trabajadoras que históricamente trabajaron en la informalidad por cuestiones normativas a veces, por cuestiones de faltas de fiscalización, por cuestiones de formas de trabajar en algunos sectores, ¿verdad?, en el servicio doméstico, en el área rural, etcétera, que de alguna manera hacían que se había generado un grupo importante de trabajadores y trabajadoras que, bueno, habían trabajado toda la vida, pero por diversas razones no tenían formalizados aportes a la seguridad social y hubo que, bueno, atender un poco esas circunstancias. Pero efectivamente sí, hay que ir a una revisión integral del sistema para fortalecer el sistema, porque está claro que hoy, desde el punto de vista de la sustentabilidad financiera, el sistema de seguridad social está en problemas, tiene un déficit muy alto, ese déficit crece muy rápidamente todos los años y, como lo hemos dicho en otras oportunidades, si usted bien recuerda, es uno de los temas que en el primer año de gobierno va a haber que abordar de manera integral, con visión país, en diálogo con todos los partidos políticos y en mucho diálogo con las organizaciones sociales, ¿verdad? Trabajadores, pasivos, empresarios. Otra de las medidas, pero esta después del debate, Martínez anunció la creación de 90.000 puestos de trabajo. También sorprendió. Apareció enseguida la comparación, ¿no?, con Sartori, ¿no?, que había propuesto algo similar, 100.000 puestos de trabajo, eso antes de las elecciones internas, se lo acusó de demagogo, ahí apareció de nuevo el término. Sí, claro. ¿Por qué no se manejó antes una propuesta como esta, no? Bueno, en primer lugar me parece que hay dos situaciones que no son comparables, ¿verdad? Cuando Sartori hace ese planteo, obviamente lo hace desde su inicio del lanzamiento para la campaña de la interna en un país donde básicamente él mostró que no tenía, digamos, mayor conocimiento de cuál era la realidad del mundo laboral ni otros aspectos en el Uruguay, ¿verdad? No manejaba siquiera los números gruesos vinculados al empleo, el desempleo, etcétera, y sin un soporte de análisis, ¿verdad? Y además cada vez que se le preguntaba, bueno, ¿cuál es la idea? ¿Cómo se va a hacer y demás? Tampoco nunca hubo una respuesta. El planteamiento de Daniel en este momento se basa primero en algunos procesos que ya se están dando, vinculado a inversiones como las de UPM2, como la de los proyectos de participación público-privada, los de infraestructura pública, otras inversiones ya anunciadas también en distintas áreas, ¿no?, de software, bueno, Google o de Starbucks, que ya empiezan a implicar alguna decena de miles de puestos de trabajo por delante. Pero además hay un estudio que se viene haciendo ya hace bastante tiempo a nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Agencia Nacional de Desarrollo, referido a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que de alguna manera se ata obviamente con un montón de escenarios posibles. Pensar en un horizonte de 5 años o de 30 años, que es lo que hace ese estudio, obviamente es el muy largo plazo en el mundo de hoy con tanta dinámica. Pero en donde ahí se plantea, por ejemplo, que bueno, con los gobiernos anteriores los promedios de número de empleos en Uruguay rondaba el 1.300.000, en los gobiernos del Frente eso subió a órdenes de 1.600.000. Y lo que plantea ese análisis es el de llegar, que es factible llegar en el horizonte al 2050 a superar los 2 millones de empleos en el país. Obviamente hay un montón de supuestos asociados a ese escenario, porque hoy tenemos un mundo muy complicado en lo comercial, en lo geopolítico y por lo tanto también en el crecimiento y en la demanda del mundo. Una región que está en una situación muy mala. Bueno, pero en un horizonte determinado se puede asumir de que va a haber algún
alguna mejora tanto a nivel global como a nivel regional, que eso también impacta, y toda una serie de desarrollos vinculados a la formación de capital humano. O sea, tenemos un mundo tecnológico que desafía empleos, que crea otros, y como en parte de la propuesta, esto hay que verlo atado también a la propuesta que hace Daniel referido a que el Estado tiene que jugar un rol importante en la recapacitación de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras para contribuir a su adaptación al nuevo mundo laboral. En la medida que eso avance y se logre, y es perfectamente factible, porque ya hoy el INEFOP está formando y está recapacitando más de 100.000 personas por año, bueno, eso también va a contribuir al aprovechamiento de los nuevos empleos. Todo eso, digamos, en la perspectiva, el propio documento de la Estrategia Nacional para el Desarrollo prevé que en el próximo quinquenio pueda acercarse la cifra de empleo al 1.700.000, lo cual, bueno, fundamentaría un poco esa perspectiva. Ahora, ¿usted hubiera dado ese número? Por ejemplo, el diputado Alejandro Sánchez, cuando lo entrevistamos acá el lunes, decía que entendía la fundamentación que se había presentado para esas cifras, pero que él no hubiera manejado datos tan concretos. Yo no soy muy amigo tampoco de manejar cifras concretas, porque además, reitero, estamos hablando de aquí a 5 años, un mundo que tiene una dinámica muy fuerte, que está bastante condicionado con lo que pasa en la economía global y en la economía regional, y en una dinámica tecnológica muy drástica. Por lo tanto, creo que yo en general no soy amigo de fijar números concretos en eso, porque es como el tema del 6% para la educación o el 1%. Yo creo que porque a veces eso hace perder de vista un poco los avances en el asunto, ¿no? En educación, bueno, ahora sí se habla del 6% y hay un grado de insatisfacción porque no se llega a ese 6%, y eso yo lo puedo entender, porque eso hay que seguir profundizándolo. Pero también hay que ver que se pasó de cifras del 3% a más del 5%. Entonces hay a veces en la formulación de los temas también una tendencia a subestimar los avances. Yo no soy muy amigo de ponerle números concretos. Creo, además en estos rubros que manejó Martínez, ¿no hay una mezcla entre puestos de trabajo permanentes y puestos de trabajo temporales? Bueno, por ejemplo, cuando se refiere a las obras vinculadas con la infraestructura que va a necesitar UPM, etcétera, UPM2. Sí, hay empleos que pueden verse de esa manera, pero también aparecerán otras circunstancias que generen otros empleos de plazos más cortos, ¿no? También hay que ver esta en la perspectiva del mundo laboral, ¿no? O sea, hace 5 años estábamos en el pico, en el récord histórico de puestos de trabajo de la historia del Uruguay, ¿no? Y hoy estamos 55, 57.000 puestos de trabajo abajo de eso. Se habían creado 300.000 puestos de trabajo, después en estos años cayeron 55, 57. Por lo tanto, ya volver al sendero hacia esa situación de récord histórico que tuvimos hace 4 o 5 años me parece un horizonte posible, y me parece que sería un logro sin duda muy significativo para la sociedad uruguaya y en particular para los trabajadores. Ya seguimos en entrevista con el economista Mario Vergara. Economista Vergara, en estos días usted ha desafiado varias veces a un debate a la economista Azucena Arbeleche, que, según ha anunciado la calle Pou, será su ministra de Economía si él triunfa ahora en el balotaje. A esta altura está claro que ese debate no ocurrirá. Desde el Partido Nacional se ha optado por ese criterio. Entonces lo que le pregunto es, ¿qué temas quería discutir con ella? Y todo el enfoque de política económica, por supuesto, ¿no? Que también se deriva de los posicionamientos político-ideológicos que se trasuntan en algunas formulaciones que se hicieron públicamente. A ver, lo mío con respecto a los debates, y creo que lo conversamos en alguna entrevista previa acá, desde el periodo de la interna, yo siempre planteé explícitamente que era partidario de los debates. En aquel momento, incluso a nivel de la interna de los partidos, y obviamente entre dirigentes de los distintos partidos y candidatos de los distintos partidos, me parece que un debate contribuye a esclarecer puntos de vista, a buscar puntos en común, porque los debates no es que la gente se va a ir a agarrar de las mechas necesariamente, pero a buscar puntos en común y marcar diferencias en todos los terrenos. Me parece que el terreno económico tiene una importancia obviamente grande en cualquier proceso de gobierno,
Y sobre todo en este marco en donde hay formulaciones muy genéricas de parte de la oposición, como bien usted dice, el Partido Nacional ha optado por no permitir, digamos, que los asesores participen activamente a nivel público en la campaña de hace ya más de un mes, pero hay formulaciones, ¿no? Hay formulaciones. ¿A qué formulaciones genéricas se refiere? Sí, genéricas o a veces en el proceso de campaña con algún detalle, pero obviamente hay un ocultamiento claro de cuáles son las medidas concretas. Si está planteado que haya una ley de emergencia con 300 artículos en el inicio del gobierno, es curioso que se diga, bueno, pero no, eso no se va a hacer público hasta después de las elecciones. Entonces uno tiene derecho a decir, bueno, pero discutamos un poco qué es lo que se va a hacer. Yo me refiero, por ejemplo, a temas consejos de salarios, a temas del rol del Estado, a temas de cómo procesar la corrección fiscal. Son todas cosas relevantes que impactan sobre los salarios, sobre las pasividades, sobre los niveles de empleo, sobre la capacidad del Estado de mantener niveles de protección social, que me parece que son cosas suficientemente importantes como para hablar con más claridad, ¿no? Por ejemplo, usted acaba de mencionar recién el recorte del gasto, que ha sido uno de los énfasis de la campaña de la calle Pou. Así es. En el programa de gobierno del Partido Nacional aparece una explicación bastante larga a propósito de cómo es que se lograría ese ahorro de $900 millones. O sea, se asigna algunas cuestiones, pero que no se explicitan. Por ejemplo, si se dice que no se van a llenar vacantes y va a haber X decenas de miles, porque en la campaña ese se manejaron 50 o 70 mil. Gasto en salarios, dice acá, en 2017 hubo 26.166 bajas de funcionarios públicos por todo concepto. Si no se cubriera anualmente el 21% de estas vacantes, se generaría un ahorro de $100 millones por año, que se va acumulando año a año. El asunto es de que esa reducción de fuerzas de puestos de trabajo, ¿en qué área se va a hacer? ¿Qué va a implicar? Queda excluido, dice, el personal afectado a tareas asistenciales, personal docente y personal ejecutivo del Ministerio del Interior. Claro, o sea, ya esos tres rubros, salud, educación y policía, fueron los que explicaron el aumento en los últimos años, ¿verdad? Porque ha habido aumentos de cobertura muy, muy grande, tanto en salud como en educación, y ha habido un reforzamiento del tema policial como parte de la estrategia en temas de seguridad. También se dice, incluso en el documento de acuerdo de la coalición, que no se tocaría el área social. Lo que pasa es que si no se toca ni seguridad, ni ningún área social y todo lo demás, estamos hablando del 80% del gasto público. Después hay otro componente que son intereses de deuda pública, que obviamente nadie tiene planteado dejar de pagar. El plantearse bajar en lo que queda, digamos, niveles cercanos a los $1.000 millones, no parece factible sin que se toquen esas otras áreas. Aparecen otros rubros. El tema no es solo salarios, aparecen servicios no personales, gerenciamiento de obra pública. Por ejemplo, en servicios no personales se podría ahorrar $132 millones. Bueno, que nos expliquen gerenciamiento de dónde y cómo. De obra pública, $100 millones por año. En empresas públicas, dice que de las economías totales que están proyectando, casi el 40% correspondería a una gestión más eficiente de las empresas públicas, sin afectar su normal funcionamiento, ¿no? 348 millones de dólares claro. ahí. O sea, son volúmenes muy grandes que solo con decir como vamos a ser más eficientes lo vamos a ahorrar, es una formulación que queda muy genérica. Uno necesita un poquito más de decir, bueno, a ver, pará, ¿cómo vas a ahorrar 340 millones de dólares con más eficiencia en las empresas? No es tan obvio, sobre todo además en términos de déficit, si al lado de eso se plantea la reducción generalizada de tarifas. O sea, hay formulaciones, pero me parece que son muy generales. Uno necesita tener, porque decir que en el corto, porque también en las formulaciones públicas a veces no queda claro si tienen planteado reducir $900 millones de dólares de gasto en el primer año o en los 5 años, ¿no? Da la impresión de que cuando ponen ese foco en los temas del shock de austeridad y de hacer un ajuste más drástico, en algún momento se planteó hacerlo en el primer año. Y es un volumen muy grande que
que hay que explicar un poco más de dónde, porque solo con decir vamos a ser más eficientes y por lo tanto ahorramos 300 millones de dólares, me parece que es una formulación bastante Entiendo lo que dice, pero ¿en qué campaña electoral, qué candidato, a propósito de sus propuestas, ha hecho algo tan explicado, tan pormenorizado como lo que usted está pidiendo? Está bien. Lo comparo con el anuncio a propósito de los 90.000 puestos de trabajo de Daniel Martínez. Se le puede replicar exactamente lo mismo. Bueno, no, hay trabajos de base para eso, como le decía hoy, ¿no? De la Estrategia Nacional para el Desarrollo, que hace un buen rato está trabajando a nivel de OPP y de la Agencia de Desarrollo. Pero en todo caso... Estamos hablando, son simplificaciones, nunca se da el detalle de los procedimientos, de las herramientas. Pero una cosa es en la formulación de los candidatos. Yo no le pido a la calle Pou que sea más explícito con eso. Pero por eso digo, bueno, tengamos un debate más a nivel de quienes están planteados como posibles ministros de Economía. Que ahí sí uno tiene que tener, tampoco es al detalle, pero algo un poquito más fino para que solamente decir, bueno, como vamos a ser más eficientes, vamos a bajar 340 millones de dólares el gasto en las empresas públicas. Me parece que hay una necesidad de ser bastante más explícito. Y hablando de gasto, ya que estamos en gasto, ¿cuál es la postura del Frente Amplio de usted como ministro de Economía potencial con respecto al déficit fiscal que hoy el país tiene y que usted va a tener que enfrentar si es ministro? 5% del Producto Bruto Interno. Bueno, ya lo hemos planteado, incluso el gobierno se ha planteado la necesidad de corregir el déficit, de reducir el déficit, al menos en un par de puntos porcentuales. Sí, el documento de campaña de Daniel Martínez dice reducir 2 puntos porcentuales el déficit fiscal, pero no explica cómo. Claro. No da detalles. Hay una diferencia en el diagnóstico que tiene impacto en esto, que es pensar, o sea, el planteamiento que hace la oposición es que estamos al borde del abismo, un país hipotecado, ¿verdad? Y por lo tanto esa cuestión de la corrección fiscal habría que hacerla de manera drástica, como un shock. Y eso para nosotros es equivocado, nosotros no compartimos ese diagnóstico, no creemos que el Uruguay esté al borde del abismo, de hecho hay un conjunto enorme de fortalezas, en el marco sí de la necesidad de corregir el déficit. Por lo tanto, la corrección del déficit se puede diseñar con más gradualidad. En la oposición hay un enfoque más de shock, que entonces creo yo que requiere más explicación, entre otras cosas porque si uno va a la historia de los ajustes fiscales en Uruguay, en el 82, en el 90, en el 2002, los ajustes fiscales están asociados a perturbación del proceso de crecimiento económico. Y el crecimiento es parte de la solución. La economía tiene que crecer a tasas más decentes, nosotros creemos que en estos años eso va a suceder, a no ser que se haga un ajuste fiscal que lo complique. Es verdad también que solo con el crecimiento no se resuelve en su integralidad el tema fiscal. Por lo tanto, tenemos es más, cuando la oposición, que cuando en Argentina gana Macri y la oposición ve con buenos ojos y aplaude el triunfo de Macri, después cuando Macri rotundamente fracasa en la gestión económica, justamente la crítica que le hace, cuando toman distancia a la oposición de acá, la crítica que le hacen es que justamente no fue lo suficientemente drástico en las medidas. Entonces, ¿cuál es el camino del Frente Amplio? ¿Qué instrumentos? Bueno, obviamente hay que seguir avanzando en lógicas de eficiencia y demás. En la misma, esa misma línea de ver cómo, cómo que usted le reclamaba a Azucena Rebeleche. Sí. O sea, compartimos la idea que hay que ir en el gasto a gasto y seguir procurando ganancias de eficiencia, eso por supuesto que sí. Incluso el tema de no llenar todas las vacantes en el Estado en muchas áreas, el Frente Amplio eso ya lo está realizando, ¿verdad? Desde las formulaciones presupuestales y de presupuestos de las empresas públicas, etcétera, ¿verdad? Se está llenando una proporción de no el 100% de las vacantes que se van generando. O sea, trabajar en esas líneas nos parece bien, solo que reitero, estamos hablando de órdenes de magnitud radicalmente diferentes. Nosotros pensamos que la corrección fiscal puede llevar más tiempo porque no estamos al borde del abismo y que también, cuando usted dice no estamos al borde del abismo, los niveles de deuda, o sea, ¿cómo se mide eso, verdad? Sí, no, bueno, está lo de Talvi, el planteo de Talvi, ¿no? Esta semana, por ejemplo, advirtió que el Frente Amplio deja un país que se está endeudando a un ritmo insostenible. El endeudamiento puede comprometer el buen crédito si el próximo gobierno, cualquiera que sea, no toma las medidas necesarias para poner en orden las finanzas del Estado.
Acá, ¿qué dice usted? Como formulación genérica de que hay que corregir las finanzas públicas, estamos todos de acuerdo. El tema, bueno, primero no coincido con eso de poco menos que dejamos una herencia desastrosa de país, ¿no? Herencia desastrosa fue la que tuvo que tener el Frente Amplio en 2005 en materia de producción, en materia social, en materia comercial, en materia financiera. Estábamos totalmente ahogados, y voy un poco al tema del endeudamiento. La deuda pública con respecto al producto en el 2004 superaba el 100%. Hoy está en órdenes del 60 y pico. Y las características de la deuda además hoy son mucho menos vulnerables que lo que era en aquel momento. Antes se debía todo en dólares en el corto plazo, con condicionamientos. Hoy se debe, además de que el peso en el producto es menor, se debe con una combinación de monedas más adecuada, con plazos más largos, etcétera. O sea, y además el país tiene otras fortalezas financieras. Antes tenía un sistema financiero destruido, hoy tiene solidez, no tenía casi reservas, hoy tenemos una magnitud de reservas muy importante. O sea, primero, esa discrepancia con qué panorama es que que el próximo gobierno heredaría la situación. Es una cuestión, además, consolidada en la opinión de los organismos internacionales, de las calificadoras de riesgo, de los inversores internacionales, que en última instancia son los que ponen la plata en los mercados. Pero a eso iba justamente. Usted dice que las calificadoras de riesgo le toleran al próximo gobierno, si es del Frente Amplio, que encare la reducción del déficit fiscal de esa manera gradual no que tengo usted dudas, está manejando. No tengo dudas. Si ellos que tuvieran... las calificadoras de riesgo les alcanza con que el déficit fiscal baje de 5 a 3% del PBI en 5 años. Yo creo que la clave del asunto es mostrar y empezar a implementar la estrategia de corrección. Que la bajada de déficit tiene que hacerse en 6 meses o en 10 meses. Eso no está planteado, no sería saludable, tendría perjuicios en el crecimiento económico y por lo tanto en el empleo y en el proceso económico en general. Lo que sí creo es que hay que mostrar la estrategia de manera más definitiva. ¿Usted dice que de esa manera a las calificadoras se las convence? No, porque está en juego el investment grade. A eso va la pregunta. A ver, yo creo que las calificadoras han mostrado sus puntos de vista sistemáticamente cada vez que tuvieron que reconfirmar el grado de inversión en Uruguay. Lo han hecho en estos años, en donde obviamente la trayectoria fiscal no fue buena. Que eso no es para toda la vida, por supuesto, y eso hay que corregirlo, y las calificadoras están diciendo, bueno, en una perspectiva determinada hay que corregir esto, en eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, también una cosa que nosotros sí hemos puesto sobre la mesa y lo hemos conversado en alguna entrevista anterior, es que hay que ir a los componentes gruesos del déficit, ¿verdad? Uno puede, digamos, tocar o retocar o mejorar eficiencia y demás y tener determinados impactos, pero después hay que ver cuáles son los componentes que hacen mover realmente la aguja del déficit. Y ahí aparece la seguridad social. Sin duda, sin duda. O sea, hoy el sistema de seguridad social, y acá incluyo todo, ¿no? Incluyo el régimen general, la caja militar, que hay que decirlo con todas las letras, ¿verdad? La caja policial, o el servicio de retiros y pensiones militares, ¿verdad? Para que la semántica no genere ninguna sensibilidad. Hay que abordarlo de manera integral. Hoy eso tiene un déficit global de órdenes de los 3.500 millones de dólares, o sea, es bastante más grande que el déficit fiscal entero, y además está creciendo ese déficit de manera significativa año tras año, ¿no? En cientos de millones de dólares. Por lo tanto, de manera estructural, las cuentas públicas tienen que resolverse incorporando una reformulación del sistema de seguridad social para fortalecerlo, porque esta dinámica del sistema de seguridad social no es sostenible. Entonces, eso yo creo que es lo que tenemos que abordar, reitero, multipartidariamente, con mucho diálogo, pero ahí está la raíz estructural de la resolución, no solo de la seguridad social, que es fundamental en un país como el Uruguay, sino también de la salud financiera del Estado. Antes de cerrar este tema, y antes de pasar a la pausa, hablando de la deuda pública, usted resaltaba recién la baja que ha tenido la relación deuda-producto. La relación deuda-producto. Que había sido mayor, o sea, en los últimos 4 o 5 años con un déficit alto, esa relación ha ido subiendo.
¿no? Empeoró. No. Empeoró, claro, ha ido subiendo. Pero estamos todavía al 60 y pico %. Pero ahí considera deuda neta, ¿no? No, bruta. La deuda bruta del sector público, que era como el 110% en el 2003-2004. Ahora, ¿interesa ese cociente deuda sobre producto o hay que mirar el volumen de la deuda? No, hay que ver la relación con el Porque producto. esa es una discusión interesante, ¿no? Sí. El volumen de la deuda, en definitiva, es la deuda, ¿no? Eso es lo que debemos como sociedad, como país. Sí, a nivel fiscal lo que importa es la carga de intereses. Eso es lo que se registra en el fisco. Y si el producto cae, bueno, tenemos un problema serio, ¿no? Claro. Entonces, no es preocupante que la deuda bruta haya llegado a los valores a los que ha llegado. Si a nivel familiar, por ejemplo, si yo le digo, mire, yo tengo una deuda de 100, ¿usted puede decirme si yo estoy muy endeudado o poco endeudado? No, va a depender de cuál es mi capacidad de pagar esa deuda, de mis ingresos. Sí. Bueno, a nivel país es la misma lógica, ¿verdad? Es en relación a la capacidad del país de generar pero generar los ingresos pueden caer, puede venir puede venir una ola del exterior que haga que los ingresos, el producto caiga. Por eso las medidas que se tomen tienen siempre que tomar en cuenta su impacto sobre el crecimiento económico. Y en ese sentido, por ejemplo, hoy tenemos una situación a nivel regional realmente muy crítica. En el pasado las crisis regionales nos arrastraron a crisis también en Uruguay. Eso hoy no está pasando porque hubo estrategia consciente de política económica para que el impacto de la situación regional no fuera tan grande como era en el pasado. Hoy hemos diversificado enormemente los intereses de Uruguay en el mundo. Antes se exportaba a 60 países, ahora a 160, se reciben inversiones de docenas de países, se busca el financiamiento en los mercados internacionales, en fin. Eso es pensar en estrategias más integrales que apuntan a trabajar sobre temas del crecimiento. Pero en todo caso, desde el punto de vista... ¿No hay que mirar el valor total de la deuda? Siempre hay que mirarlo, preocuparse por ese indicador. Siempre hay que mirarlo con relación al producto, porque es como mirarlo con relación a los ingresos de una familia. Es la capacidad... Usted me puede decir, bueno, pero la familia se puede quedar sin trabajo. Eso le decía. Sí. A nivel familiar los cambios, las caídas pueden ser más drásticas, ¿no? A nivel país, a no ser que uno entre en una profunda crisis, y ahí ya los problemas son de otra naturaleza, las caídas de productos no son así de drásticas y los cambios no son tan sustanciales. Pero la forma de mirarlo es con relación al producto. Es como lo miran las calificadoras, los analistas, los inversores. Ya volvemos con las últimas preguntas. Ya sobre el final, alguna pregunta más. Este fin de semana en Maldonado, Daniel Martínez dijo que en caso de ganar la oposición podría ocurrir en Uruguay una crisis como la que tuvimos en el 2002. Pero al día siguiente, Yamandú Orsi, jefe de campaña, sostuvo que ese escenario no es posible. ¿De qué lado se ubica usted? No, yo creo que justamente la política económica y social de los gobiernos del Frente Amplio han generado una plataforma para la estabilidad. Lo estamos viendo hoy, reitero, en un contexto de la región realmente crítica, que el Uruguay obviamente le impacta lo que pasa en la región, porque sería muy tonto decir que eso no es así, pero mucho menos que en el pasado, y hoy no estamos en una economía más fría, pero no en crisis. Y eso es porque ha habido una conformación consciente de una plataforma de estabilidad. Yo creo que eso es así y por lo tanto... Entonces usted no ve ese riesgo. Yo no veo el riesgo de llegar a una situación como la del 2002, no. Sí veo riesgos, ¿no? En el sentido de, como decía hoy al principio, que era lo que podíamos discutir con Arbeleche, ¿no? Que si se reduce el contenido, por ejemplo, de la negociación colectiva y los consejos de salario, hay riesgo de que los salarios caigan. Estamos hablando de otra cosa, sí. de invocar una época que fue muy dramática para el país, ¿no? Pero también... Eso es lo que lleva a la oposición a decir que el Frente Amplio agita cucos, ¿no? Eso y otras cosas que no son cucos. O sea,
También escuché en el debate el otro día que parecía que, según la visión de la calle Pou, en el 2004 ya estaban todas las cosas resueltas, ¿no? En donde todavía había en realidad 40% de la gente pobre, en donde había un desempleo del 13-14%, donde había... No, la calle Pou utilizó un argumento hábil en el debate, un recurso hábil, porque citó la rendición de cuentas. La rendición de cuentas del primer año del primer gobierno de Frente Amplio. Pero citó una frase aislada de la rendición de cuentas. Donde había que informar sobre la situación del país. Sí. Y entonces, con la firma de Tabaré Vázquez y de Danilo Astori, se señalan mejoras que la economía había tenido el año anterior, el año previo, el 2004. Nadie lo duda, ¿verdad? O sea, después de la brutal caída 2002-2003, en 2004 hay un repunte. Es el primer rebote, digamos. También en esa rendición de cuentas se hablaba del 40% de pobreza, del 14% de desempleo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una cuestión tomada aisladamente. Pero, por ejemplo, yo creo que no es agitar cucos decir que hay riesgos de que los salarios caigan y, por lo tanto, de que las pasividades caigan, o que haya problemas de empleo, o que haya problemas de protección social, porque son razonamientos y especulaciones razonables que uno puede hacer en base a propuestas hechas y a comentarios hechos en el marco de la campaña por parte de la oposición y a la historia que ha vivido el Uruguay. Por ejemplo, se plantea en el tema Consejo de Salarios que, que hay que reducir, apuntar a que las negociaciones se hagan más empresa a empresa, que se negocien básicamente solo los salarios mínimos y cosas por el estilo, que en nuestra visión es vaciar de contenido los consejos de salarios. Consejos de salarios que hoy negocian maduramente condiciones salariales, no salariales, perspectiva de género, recapacitación laboral. Y cuando uno ve la historia en los 90, en donde no hubo consejo de salario, la economía crecía y los salarios no. Por lo tanto, es genuino decir, bueno, si vamos en la línea de vaciar, en el marco del conjunto de propuestas sobre el tema de relaciones laborales, de vaciar de contenido, de quitarle peso a la negociación colectiva, es genuino especular con que los salarios van a sufrir. Y atrás de los salarios, las jubilaciones. Primero, no está de por medio la eliminación de los consejos de salarios. No. Sí, algunos ajustes, algunas formulaciones diferentes. Se planteó eso en la elección anterior. Pero ahora no, incluso en el documento Compromiso por el País, de los 5 partidos que apoyan a la calle Pou, está aclarado expresamente. Pero en esos cambios que se proponen desde la oposición, ¿no se está contemplando de algún modo algo que usted, como integrante del equipo económico, ha recibido, que es la inquietud de sectores de la actividad privada a propósito del costo país y el costo en particular en el sector salarios? No de manera pareja probablemente, y ese es el tema, ¿no? Claro. El hecho de que los acuerdos en materia de retribuciones comprometen a empresas de tamaños muy distintos, de mercados muy distintos, ¿no? Es más, a veces la estrategia, o sea, en términos genéricos, ¿no? En economía existe lo que se llama la estrategia de aumentarle el costo al rival, ¿no? Al competidor. Claro, negocian de repente gremiales que reflejan más la situación de las empresas grandes y a veces. Pero a ver, ya ha habido cambios en las normativas de negociación colectiva, por ejemplo, que permiten los descuelgues, ¿no? E incluso en las pautas, o sea, la posibilidad de fundamentadamente descolgarse del acuerdo general y reconocer una situación particular. Pero eso ya se puede hacer. Eso se puede hacer, pero no es lo mismo, ¿no? No, las pautas. Hay que esperar a que se produzca una determinada situación, pedir el descuelgue, que el descuelgue ocurra. Sí. Otra cosa es arrancar de pique con una exigencia desde el punto de vista salarial distinta, ¿no? Pero además también eso se contempló cada vez que el gobierno emitió las pautas de la negociación salarial. En las últimas 2 rondas el gobierno diferenció pautas en función de sectores que estuvieran dinámicos, neutros o con problemas, ¿no? O sea, ha habido en ese sentido modificaciones y sensibilidad a realidades diferentes. Muy distinto es ir a una lógica de la negociación a priori, entre comillas, de empresa a empresa. Pero además, se lo digo porque, entre otras cosas, esas tensiones derivan muchas veces, y lo estamos viendo, en pérdida de puestos de trabajo, ¿no? Pero mira, ha habido 7 rondas de negociación salarial en los gobiernos del Frente Amplio. La última fue la más grande de la historia, hubo 231 grupos de negociación. Yo no vi que hubiera niveles de conflictividad en donde se incendiaran las praderas. Fueron niveles de conflictividad, yo diría, relativamente menores en un contexto histórico, y eso que se negoció
en un contexto económico de mucha frialdad, ¿no? Aquí No le se llama estaba... conflictivo. Las discrepancias en todo caso vienen del lado empresarial, no del lado Claro, sindical. más del 90%, o alrededor del 90% de esos 231 acuerdos se hicieron entre las partes, entre empresarios y trabajadores, sin que el gobierno interviniera. Y por lo tanto, yo creo que hay un proceso de maduración en los consejos de salario. No lo veo como una cuestión así, digamos, dramática, en donde ese mecanismo de relacionamiento laboral tenga que estar cuestionado, ¿verdad? Si el Frente Amplio es gobierno de nuevo, ¿no va a haber cambios, no va a haber ningún ajuste en esta materia? Sí, puede haber, como hubo en estos años. La normativa de negociación colectiva hoy en el Uruguay no es la misma ni la del 43, cuando se crearon los consejos de salario, ni la que había cuando el Frente Amplio empezó a gobernar. Hubo varios cambios en la legislación de negociación colectiva, se incorporó la negociación colectiva del sector público, se incorporaron sectores a la negociación colectiva, se permitieron mecanismos de descuelgue, hubo modificaciones en la formulación de pautas, o sea, siempre puede haber perfeccionamientos en ese sentido. Pero yo iba un poco a un tema también en ese talante de que, bueno, sí, y basados también en la historia, reitero, en los 90, que hubo un gobierno blanco, un gobierno colorado, no hubo consejo de salarios, y la economía crecía y los salarios no. Entonces, me parece genuino plantear la posibilidad o el riesgo de que el retirarle el contenido a los consejos de salario repercuta en salarios menores y por lo tanto en pasividades menores. Esto no es agitar cucos, es una interpretación posible en base a las propuestas hechas por la oposición y a la historia que ya vivimos en el Uruguay. Economista Mario Vergara, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Ha sido un gusto.